está mal el libro, debería de ser C o poner acá A o alguna otra cosa. Va a ser de C a A por error del libro, ¿sale? Si no, tendríamos que manejarlo hacia acá, ¿sí? Bien, vámonos ahora entonces a... Me voy al pizarrón para trabajar con ustedes. Bien. Por favor, cualquier duda, nombre y comenzamos a trabajar. Bien. Ok, entonces la intención, como les comentaba, es encontrar el vector AC y BC. Sin embargo, van a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces sería CA y CB. Desde aquí incluso lo voy a dibujar para que veamos que van a ir hacia arriba. ¿Sí? Bien, y tenemos esta carga, ya está en kilonewtons, quiere decir que no va a pasar nada. Es decir, no lo tenemos que transformar. Lo que sí son los milímetros que ustedes ven en las distancias. Son del lado derecho 500, nada más para verificarlo, voy a ampliar. Son 500 milímetros, 300 milímetros, 400 milímetros y 525 milímetros. ¿Okay? Bien, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos el vector 3 o el triángulo 3, 4, 5. 3, 4 quiere decir que esto vale 500 milímetros, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando tenemos vamos a tratar de rescatarlo lo más que sea posible. Y como aquí no lo tenemos, entonces si son tan amables vamos a sacar esta distancia aquí. Voy a colocarlo a propósito para que conozcamos nosotros esto, es decir, que aquí son 500. Y me pueden sacar mientras la distancia de C a B, por favor, que sería 525 al cuadrado más 500 al cuadrado raíz cuadrada. Me dio 725. Gracias, cerrado, ¿verdad? Sí. Gracias, 725 milímetros. Bien, ok, ya lo tenemos. Me voy a regresar para tener un poquito más de espacio. Muy bien, ya tenemos entonces los valores. ¿Qué tenemos ahora? Pues vamos a hacer nuestra tablita en X y nuestra tablita en Y, que aquí lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas es poderlo trabajar también en un triángulo. ¿Cómo? Por si alguien tiene alguna duda. Pues este sería primero el vertical, si queremos llamarle así. Pero aquí lo interesante es que yo aquí puedo sacarlo y luego yo ya tengo mi distancia acá y tendría mi distancia acá arriba. Yo no tendría mi distancia en C o los 3 kilonewtons y eso sería lo que tendríamos que trabajar. Sin embargo, también es importante comentarles que como no tendríamos ley de senos, aquí sería cuestión de ir sacando los ángulos también para encontrarlos si quisiéramos hacerlo de esa manera. Entonces nos queda así. Voy a hacerlo más derechito. Entonces sería así. Luego sería acá hacia arriba y luego sería hacia acá. ¿Sí? Bien. Vamos
vamos a hacerlo de las dos formas para que vean que en ambos se pueden hacer. Se pueden trabajar. Si pueden ustedes, de una vez vamos a ir reconociendo los ángulos para que ustedes los vayan, o como son dos métodos, los vamos a ir reconociendo. Este ángulo, recuerden que este es primero, ¿de acuerdo? Este es el primero que yo reconocí. Aquí tenemos la distancia incluso, sería 0.725 milímetros, ¿sí? 0.725 milímetros. Pero, ¿aquí qué ocurre? Algo también importante antes de comenzar. Si yo trabajo con 0.725 milímetros, estoy sacando distancias, ¿de acuerdo? Pero no las fuerzas. Entonces, hay que recordar que para este caso son fuerzas. ¿Me pueden dar este ángulo, por favor, que sería inverso tangente de 500 sobre 525? ¿Cuánto les da? Es 43.6 grados. Gracias, muy amable. 43.6 grados. Y como aquí son 90 jóvenes, de aquí hasta acá, entonces nos restaría la diferencia que vienen siendo 46.4. ¿Cuánto vale aquí esta fuerza? Esta fuerza vale 3 kilonewtons. ¿Sí? Y este otro angulito, recuerden que aquí son ángulos internos, externos por trigonometría. Entonces, este es igual. Este es igual también que este. Se lo voy a señalar para no amontonar. Ahora, por favor, inverso tangente de 300 sobre 400. 36.86. Gracias. 36.86. Por lo tanto, voy a ampliarlo. Entonces, este ángulo desde aquí, jóvenes, voy a cortarlo aquí, no importa, sería 36.86 más 43.6, ¿cuánto nos da? 80.46. Gracias, 80, ay, no sé, 40, 80.46. 80.46. Y por favor, el último, que sería 80.46 más 46.4, y todo eso le restamos a 180. 53.14. 53.14. Muy bien. Vámonos ahora a ley de senos. Voy a cortar. Ahora sí. Entonces sería, por ley de senos, seríamos 3 sobre seno de 80.46 y esto es igual a tendríamos, aquí vamos a llamarle FAC, aunque sabemos que va hacia arriba, FAC, ¿de acuerdo? Por el libro, FAC, sobre seno de 46.4, y esto es igual a FBC sobre seno de 53.14. Muy bien. Ya nada más, aquí lo que tendríamos que hacer es despejar IFBC. ¿Cuánto les da, jóvenes? Y voy a compararlo con el libro. 2.4. Bueno, la fuerza de AC me da 2.20, despejando a... Gracias, sí, muy amable. Nada más lo verifico aquí con el libro.
2.20 kilonewtons es exacto. 2.20 kilonewtons. Es FAC, ¿verdad? 2.20 kilonewtons. ¿Y cuánto les da FBC? 243. Sí, a mí sí me da eso. Perfecto. Ya nada más lo verifican. ¿Ok? Bien, este es el método a través de ley de seno, si queremos llamarle de esa manera. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues nada más sacamos este vector vertical, este iba hacia la derecha, que es este, y luego lo complementamos. Como esto es de recto, vamos a llevar al infinito, les vamos hacia la izquierda, sacamos este ángulo, y como este es vertical, ¿de acuerdo? Entonces sacamos su complemento. De acá es ángulos internos, externos, sacamos este más este. Luego conocimos este ángulo, lo tenemos aquí, y luego posteriormente ya tenemos este más este ángulo, tenemos que sumatoria de ángulos internos es igual a 180 grados, por lo tanto nos dio 53.14 y de esa manera lo podemos despejar. Si alguien tiene alguna o quiere hacerlo diferente, como les comentaba, podemos hacerlo también diferentes por X y Y, que se presta mucho sobre todo por cuestiones ortogonales. Entonces yo tendría sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué tendría aquí hacia mi izquierda? Sería FAC. FAC. Sería cateto adyacente, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no voy a usar ángulos porque yo ya tengo las distancias. Entonces, sobre, ¿sí? Que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Es coseno. Entonces, es 0.4, que en realidad sería 0.4, pero bueno, aquí es lo mismo que 0.5, que sería 0.8, y sería negativo porque se va hacia la izquierda, más FBC va hacia la derecha, sería cateto adyacente sobre hipotenusa, punto 525 sobre punto 725. Y esto es igual a 0. Bien, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sería FAC por, sería 0.3 sobre 0.5, que es 0.6. Y eso nos facilita de alguna manera el trabajo, ¿sí? Y son positivos los dos, más FBC, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 0.5 sobre 0.725, y esto sería menos 3 kilonewtons igual a 0. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, ya una vez que tenemos los valores, vamos a despejar. Voy a poner en términos de FBC a FAC, lo paso al otro lado. Entonces sería, esto va a ser ecuación 1, ecuación 2. Y ecuación 2. Bien, entonces la ecuación 1, sustituyendo 1, tenemos entonces que FBC, ¿cuánto les dé el cociente, jóvenes, de 0.525 sobre 0.725? Punto 525 sobre punto 725. 0.72. Muy amable, gracias. 72. Ahora vamos a sustituir esto, ¿sí? Y voy a colocar aquí sustituyendo en 2. Lo acorté, sustituyendo en 2. Entonces ya tenemos que FAC, tendríamos aquí, que FAC, todo nos va a quedar en términos de FAC, por 0.6, que es el cociente de 0.3 sobre 0.5, más FBC, que es igual a FAC por, ¿cuánto les da, jóvenes?
el cociente de 0.6 sobre 0.72. 0.83. ¿0.73? Ok, 83. Gracias. 0.83 por, bueno, vamos a colocarlo aquí como cociente, ya ustedes lo dividirán. 0.5 sobre 0.725. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 3. Simplemente paso a 3 al otro lado. Y voy a bajarle un poquito más. Tenemos que FAC, entonces me queda como igual. Ahora, por favor, el cociente, ¿cuánto les da esto? 0.83 por 0.5 sobre 0.725. Profesor, la sustitución de FBC la hizo en FX, ¿verdad? Sí, ya directamente FBC, por ejemplo, coloco aquí sustituyendo en 2. Sustituyendo en 2, que esta es la ecuación 2. Pero lo que hice es pasar FAC. Yo ya tengo esta la ecuación 2, que es FAC punto 3 sobre punto 5, que es igual a punto 6, más FBC, que es lo que tiene, lo que acabamos de encontrar, FAC, que aquí lo tenemos, que es punto 83, el cociente de punto 6 sobre punto 72, por 0.5 sobre 0.725. Y ya lo que hice, nada más pasé 3 al otro lado y nos queda positivo. ¿Sí quedó claro? ¿Cuánto les da entonces este cociente? 0.83 por 0.5 entre 0.725. ¿Tan difícil es, chicos? ¿Tienen calculadora? Da 0.57. 0.50 y... ¿Qué? Perdón. 7. Muy amable, muchas gracias. 0.57 más 0.6. ¿Es cerrado el 0.57? Recuerden que tengan las aproximaciones lo más que sea posible. Sería 0.83 por 0.5. Esto es igual entre 0.725. Me da 0.5724. ¿Sí? A eso le voy a sumar más 0.6. Esto es igual a 1.1724. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 3. Ya simplemente dividimos 3 entre 1.1724, 3 entre 1.724, 3 entre 1.724. ¿Y por qué me da eso? Y me da 1.74. Sería Profesor, es que lo que le decía en lo de la sustitución era porque puso en FAC 0.6, pero el cociente de 0.4 y 0.5 es 0.8. Por eso como le pregunté si era la ecuación ¿Cuál de la era, central perdón? de X. Ok. En A ver, el cociente en la de sustitución. aquí, FAC 0.6 sobre 0.72, ¿o cuál se refiere? No, el cociente de FX, donde pone menos AC, 0.4 sobre 0.5, quiero pensar que ahí es la sustitución de FBC. Ajá. Ahí ese cociente lo pone como 0.6 su resultado, pero es 0.8. Es lo que me había dado duda hace rato. Ok. Entonces sí, aquí me equivoqué. Sí, aquí, esto, ¿no? El numerador. Sí, es 0.8, según Gracias. que yo había sacado. 0.8, ¿qué? ¿Cerrados? No, nada más es el cociente, sí. Perfecto, gracias. Entonces, no lo escuché bien y es 0.8. Entonces, por favor, 0.8 FAC, 0.8 entre 0.72. Ahora sí, chicos. 1.11. Gracias. 1.11. 1.11. Muy bien, ahora sí. Ese valor por 0.5 sobre 0.725.
1.11 por 0.5 entre 0.700. Sería 0.40, 23. A ver, a mí me da, a ver si andamos bien. 1.11 por 0.5 entre 0.725, a mí me da 0.756. ¿Estoy bien? Sí, 0.76. 55. 0.7655. ¿Sí? A eso le voy a sumar 0.6 más 0.6. Me da 1.3655. Profe, yo tengo una duda. ¿Ahí el 0.6 se sigue conservando o tendría que ser 0.8? Que corregimos 2.2. anteriormente. Ok, sí, permítame, ya no pongo el resultado y con gusto. Ahora sí, ¿cuál? ¿Este es 0.6? Sí, ¿ese Ok, se seguiría es el conservando mismo, o...? es que ya estamos en la ecuación 2. Entonces, al tener usted la ecuación 2, lo único que hago es FAC es igual a 0.3 sobre 0.5 es igual a 0.6. Es la misma ecuación. Es decir, ya es el cociente de este valor. Por lo tanto, como es un factor común FAC, pues lógicamente lo que me va a dar a mí nada más es 0.6 más el valor que me da aquí de 1.11, ¿sí? Que es 1.11 por 0.5 entre 0.725 y me da aproximadamente 0.7655, ¿sí? Eso es lo que me dio a mí. Más 0.6 me da 1.3655. Al dividir 3 entre 1.3655 me da 1.19 y algo así. Entonces, en el primero estamos bien, ¿sale? Vamos a sacarlo y ahora cualquier duda, ya una vez que tenga todo, con gusto lo detallo. Pues ya nada más vamos a sustituir lo que acaban de hacer ustedes aquí. FAC, nada más, perdón, FBC, BC, nada más sustituimos. Ahora va a ser 2.2 por 0.8, ¿sí? Por 0.8 sobre 0.72. 0.700 por 0.72. ¿Ok? FBC. Me da 2.44. 2.44, muy parecido al otro. 2.4, voy a colocarlo acá arriba, 43. Muy bien, voy a abrirlo para detallar cualquier duda. Recuerden que son dos ejercicios diferentes y voy a hacer paso a paso lo que nosotros hicimos. Bueno, ¿qué se hizo? Aquí, en primer lugar, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es menos FAC, es 0.4 sobre, o coseno del ángulo, que esto equivale a 0.4 sobre 0.5. Después, más FBC, que es cateto adyacente, que es 0.525 sobre 0.575 igual a 0. La segunda es 0.3 sobre 0.5 más 0.5, es aquí la altura, sobre 0.725 menos 3, eso ya es el valor directo, y esto es igual a 0. Lo primero que hago es sustituir 1, entonces lo paso hacia el otro lado, lo que es FBC, y FBC me dice que es precisamente 525, es decir, aquí en realidad, bueno, aquí es que debimos haber hecho hasta este valor, que era, es decir, FBC, lo dejo tal y como está, ¿sí? Es decir, tengo yo 0.8, sí, es 0.8, lo estoy pasando acá directamente, 0.8, aquí sí me equivoqué por poner 0.6, es lo que me decía su compañero, 0.8, y después lo divido entre 0.525, 0.525
5 sobre 0.725 y eso me da 0.7241. Digo, y aquí lo manejamos como 0.725 aproximadamente. Ok, una vez que yo ya obtengo esto, ¿qué es lo que se hizo? Aquí nada más fue sustituir. Esto lo pasé para acá, es decir, yo estoy pasando FAC con FAC por 0.8. Entonces, como es 0.8 sobre el cociente de este valor, que era 0.724, ¿de acuerdo? Entonces ya al tener 0.724, este cociente, que es el de acá, lo sustituyo en la ecuación 1, tal y como está. Pues la ecuación 1 es FAC, 3 sobre 0.5 me da 0.6 más FBC, que es 0.5 sobre 0.725, que es la de allá arriba, menos 3 igual a 0. Pero como FBC ya sabemos que es esto, entonces 0.8 sobre 0.724 nos daba 0.11. Digo, son números aproximados, tendremos que utilizar todos. Y esto me dio 0.7655, ¿de acuerdo? Y sumo 0.7655 con 0.6 porque tenemos de factor común FAC y esto es igual a 3, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos, FAC, despejamos y dividimos 3 entre 1.3655, nos da 2.2. Después ese 2.2 lo multiplico por 0.8 y lo divido entre 0.72. Entonces, aquí sería 2.2 por 0.8 igual entre 0.724. Sí, aquí si usted le da 0.724, que es lo que faltó, si nos da 2.43. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, ¿alguna duda de los dos métodos? Aquí hicimos primero un triángulo e encontramos los ángulos y utilizamos ley de senos. Acá, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos dos ecuaciones, hicimos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y luego tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, sustituimos la ecuación 1 para tener un solo valor, sustituimos en 2 y despejamos. Es lo que hicimos en la segunda parte, en el ejercicio 2 del mismo. ¿Alguna duda, chicos? Profe, Dígame. regularmente cuando, por ejemplo, se puede hacer bajo el método del triángulo, también se puede hacer bajo el método de X y Y. Claro, siempre lo mismo. Sobre todo, ¿sabe qué pasa? Lo quise aprovechar por el hecho de que estamos en cuestiones ortogonales, es decir, estamos en X y Y es más fácil encontrar los valores, es muchísimo más fácil tenerlo. Y sobre todo, ¿saben qué pasa? Que como les comentaba, es cuando tenemos 3 vectores. Ya cuando tenemos más de 3, no nos sale ya un triángulo. O tendríamos que hacer un triángulo para obtener una resultante y luego se lo sumamos al otro y así sucesivamente. Entonces, cuando ya tenemos más de 3 vectores, sugerencia, utilizamos sumatoria, es decir, las ecuaciones a partir de los valores que me generan. ¿De acuerdo? A eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Quedó claro el ejercicio? Entonces, bien, vámonos entonces al siguiente ejercicio. Bien, les comparto el libro para que vean cuál vamos a hacer. Vamos a hacer ahora varios, pero me gusta mucho, por ejemplo, el 2.46 y el 2.47 me gustan mucho. Si se fijan, es muy parecido al que nosotros estuvimos haciendo, ¿sí? 2.46 y 2.47. Entonces, vamos a ver qué nos dice el 2.46. Dice 2.46 y 2.47. El 47 está aquí abajito. En 2.46 dice la cuerda AB va de aquí para acá y la cuerda AC va de aquí para acá, ¿sí? Son lanzadas a una persona cuya lancha se ha hundido. Si alfa, que es este valor, que lo tenemos respecto a la horizontal, como si yo lo tuviera aquí, ¿de acuerdo? Como si fuera este, es igual a 25 grados. Y la magnitud de la fuerza FR por el río sobre el lanchero es de 70 libras.
determine la tensión en la cuerda AB, que sería esta y esta, perdón, la cuerda AB, y en la cuerda AC, ambas. Aquí, ¿qué sugieren? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cuál método se nos facilita más? ¿El del triángulo o el método de X y Y? Si quieren, váyanlo pensando mientras hago el recorte para hacer precisamente la... Ahora sí. Recuerden que es el ejercicio 2, 4, 6. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, nos están dando los valores a nosotros en el ángulo alfa y me están dando este valor acá. Fíjense que aquí pudiéramos pensar cómo podemos realizar nosotros nuestro triángulo, ¿sí? Esto es importante también a la hora de identificar los valores. ¿Por qué razón? Pues porque este va para acá, este va para acá y el otro se me está presentando hacia la derecha. ¿Cómo creen que me pudiera quedar este triangulito? Pues comenzaríamos primero por esta parte horizontal, ¿sí? Para irnos ubicando, porque ahora no tenemos como la anterior una parte vertical, así como para basarnos, ¿no? Entonces yo tengo, para irnos ubicando, este hacia arriba, ¿no? Y me dice que FR tiene un valor del ángulo de 10 grados. Y después yo agarro AB, ¿sí? Entonces agarro AB. Y AB, ahora vemos el valor. Tenemos el valor AB. AB vale, alfa nos vale 25 grados. Y también aquí FR nos dice el libro que tiene un valor de 70 libras. 70 libras. Y alfa nos dice, es decir, este de aquí, alfa vale 25 grados. 25 grados con la horizontal. Por lo tanto, si de aquí a aquí son 25 grados y aquí a aquí son 10 grados, esto me está dando de aquí a acá, nada más, un ángulo de 35 grados. Ya nada más me falta cerrar. Este va a ser F, AB. Y la última, vean, ¿de dónde van? De aquí para abajo. Por lo tanto, lo cierro hacia abajo. Trazan ustedes, bueno, a ver si me queda más recto. Ahora sí. Entonces, este sería F, A, C. Muy bien. Vámonos ahora a encontrar los ángulos. ¿Cuál es el ángulo que a mí me dice que yo tengo con la horizontal? Vean, me está diciendo esta con la horizontal, que queda externo, por llamarle de alguna manera, y de aquí a aquí son 40 grados. Son 40 grados. Y como de aquí a aquí son 40 grados, ángulos externos, internos, desde aquí hasta acá serían también 40 grados, pero sería hasta acá. Por lo tanto, de aquí a aquí sería nada más 30 grados. 30 grados. Y aquí entonces sería 30 más 35, 65.
para 180, ¿cuánto nos da? 115 grados. Profe, disculpe, Dígame. ¿por qué 40 es con respecto a la horizontal? Ah, porque me está diciendo que de aquí, acá, con esta, son 40 grados, ¿sale? Que es esta de aquí arriba. Entonces, si yo trazo, se denomina aquí por trigonometría ángulos externos internos. Entonces, si yo aquí trazo 40 y de aquí con la otra horizontal de abajo es la misma, es el mismo ángulo compartido, ¿de acuerdo? Yo aquí trazo esta horizontal con este ángulo, es el mismo que de aquí a acá. Se le conoce como triángulos externos e internos. Viene siendo lo mismo. Pero como de aquí hasta acá son 40 y yo ya conozco que de aquí a aquí son 10, nada más me quedan 30. Julio, ¿verdad? Ah, no, soy ¿No? Víctor. Víctor. ¿Sí quedó claro, Víctor? Sí. Ok, listo, Víctor. Muy bien, entonces vamos, ya tienen ustedes toda esta situación armada y vamos a ver cómo nos queda. Ahora nos quedó muy grande. Voy a bajarlo un poquito, jóvenes, para poder trabajar. Ok, aquí lo más importante, los ángulos, y ya después lo abro, ¿no? Es el ejercicio 2, 4, 6. Estoy nada más verificando si lo tuvieron. Bueno, entonces sería ángulos que quedan enfrente. Este vale 70, no se nos olvide. De acuerdo al ejercicio, tiene un valor de 70 libras. Entonces está en libras. Entonces sería 70 sobre seno de 110, 115, no 110, 115. 115. Luego FAB, que no lo conocemos, FAB sobre seno de 30. Y esto es igual a F, aquí no lo pusimos, pero es F, bueno, ¿por qué? Porque es FR. No, ya, no, sí está puesto todo. Es FAC sobre seno de 35 grados. Voy a bajarlo un poco más y ya nada más despejamos. Entonces, si son tan amables, FAB, ¿cuánto les da? Me queda 38.61. 38.61. Ok, 38.6. 38.6 libras. Muy bien, y FAC, simplemente despejan. Puede ser con cualquiera, pero bueno, aquí puede ser seno de 35 por 70 sobre seno de 115. 44.3. Gracias, perfecto. 44.3 libras. ¿Se fijan? Fue más rápido el ejercicio que los que a veces haciendo, que pudo haber sido, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cómo hubiera sido sumatoria de fuerzas en X? Bueno, hubiera sido coseno, primero sumatoria de fuerzas en X, coseno de, en este caso, de 30 grados por FAB, ¿sí? Sería negativo. Después sería menos también FAC por coseno de 40. Y luego sería más 70 por coseno de 10, ¿de acuerdo? Que aquí me va a dar un valor, en realidad, para su componente en X. Y en Y, nada, sería, pues, seno de cada uno de alfa y de los 40 grados correspondientes, y ya tendríamos, nada más que aquí serían tres, pues tendríamos que poner una ecuación un poquito más grande, una en términos de otra, ¿no? Porque ya nos quedarían tres, ya no nos queda que tengamos nada más dos incógnitas, sino que ahora en realidad tenemos tres valores, no como incógnitas, sino que tenemos tres valores que debemos de justificar y sustituir. Pero esto es más fácil. ¿Cómo se hizo? Nuevamente repito. Tengo primero FR, que me dice que respecto a la horizontal vale 10. Entonces yo aquí trazo, pongo un punto como si fuera con la horizontal y aquí arriba vale 10. Entonces tengo de aquí 10 y tiene un valor de 70 grados. Nuevamente lo mismo, Víctor, ángulos externos, internos, de aquí a acá son 10, de aquí a acá son 10. Después formo FAB,
que va de aquí a la izquierda y se llama FAB y tiene un valor, según aquí me dicen, de alfa de 25. Entonces sumo 10 con horizontal, 10 más 25 me da 35. ¿Okay? Después trazo de acá arriba hacia abajo FAC y lo cierro y me dice que este ángulo de aquí hacia arriba son, aquí nos está dando, 40 grados. Y precisamente por la suma de ángulos internos de aquí a acá son igual 40 grados. Pero me interesa el interno, me interesa este de aquí, por eso son 30 grados. Y ya lo único que hacemos es conocer este como a través de 180 menos 30 y menos 35. Y eso nos dio un ángulo de 115. Y ya lo único que hacemos es simplemente utilizar la ley de senos, que es F, en este caso 70 sobre 115, que es el que está enfrente, igual a FAB sobre seno de 30 y FAC sobre seno de 35. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Quedó claro el ejercicio para todos? ¿Seguro, seguro, seguro? Sí, profesor. Muy bien. Ok. De todos se lo voy a dejar, para todos se lo estoy dejando para que lo trabajen. Muy bien, vamos ahora, me gusta mucho, quiero que lo piensen un poquito. Este es el ejercicio 2.47, ¿de acuerdo? Entonces el ejercicio 2.47, a ver cómo me lo resuelven. Julie, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Ya nos pidió retirarnos en 5 minutos? No, maestro, está raro porque también la sesión pasada me dejó hasta el Igual nos final. continuó. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a, para descansar un ratito, voy a cerrar mi micrófono y mi monitor y yo regreso después, ¿qué sería? Denme nada más unos 5 minutos, a las 9:32, ¿de acuerdo? Si quieren, mientras ya vayan viendo el ejercicio, no tengo ningún inconveniente y nada, voy a cerrar
Muy bien, ya estoy aquí de regreso. Les comentaba entonces del ejercicio. Y aquí lo importante es pensar mucho cómo me queda, ¿de acuerdo? Entonces, lo comparto. Y bueno, ahorita me llevo la figura. Aquí lo que me dice es, dice, un bote de un pescador y su pasajero llevan una velocidad constante, ley de Newton. Si el pasajero pesa 550 newtons, más o menos 55 kilos, está muy delgadito, y la fuerza resultante R ejercida por el paracaídas sobre la horquilla, es esta, forman un ángulo de 65 grados con la horizontal. Determine la tensión en la cuerda del remolque AB, ¿sí? Y la magnitud de R. Bueno. Por eso les decía aquí, si lo había pensado. Voy a compartir entonces el pizarrón y también le voy a llevar el concepto. Otras veces no lo hago, pero ahora sí que es importante manejarlo. Disculpe, profe, este ejercicio se puede hacer con el triángulo, ¿verdad? Ley de triángulo. Exacto, ese es el comentario que les quiero hacer. De antemano es con el triángulo, También de otra forma, pero como es más gráfico, yo les sugiero que lo hagamos con el triángulo, ¿sale? Déjenme, me llevo también los comentarios porque es importante. En algunas ocasiones nada más nos dicen la fuerza en AB, en AC, etcétera, pero aquí es importante identificar, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿qué es R? ¿Dónde está R? ¿Cómo me influye la R? Esto es importantísimo porque si no, pues no podemos. Entonces, lo que más o lo que debemos de hacer en este caso es precisamente identificar las incógnitas y darlas físicamente, es decir, dónde están mis incógnitas y ahora sí que identifico dónde están gráficamente, ahora sí me puedo ir a mi dibujito y con mi dibujito yo ya sé cómo las voy a manejar. Entonces ya nada más lo pego y lo platicamos. Bien, aquí está. Muy bien, todo se ve bien. Entonces, aquí lo importante, como dice su compañero, es vamos a identificar qué es lo que me está pidiendo. Repito, dice, un bote jala a un paracaídas y a un pasajero a una velocidad constante, es decir, va hacia acá, ¿sí? Y la fuerza, si el pasajero pesa 550 newtons, entonces recuerden que como cualquier ejercicio, yo tengo que hacer primero mi diagrama de cuerpo libre. Aquí yo lo voy a hacer directamente para que ustedes lo vean y luego ya lo paso a mi diagrama de cuerpo libre, pero yo aquí quiero hacerlo, que esta persona me pesa 550 newtons, ¿de acuerdo? Entonces yo ya estoy encontrando de alguna manera las incógnitas de lo que me están pidiendo. Después, y la fuerza resultante R ejercida por el paracaídas sobre la horquilla A forma un ángulo de 65 grados con la horizontal. Esa la voy a dejar ahorita de lado. Determine la tensión en la cuerda del remolque AB. Aquí la tensión, el hecho de que me están pidiendo que va de aquí para acá. Sin embargo, físicamente nosotros tendríamos que ver si lo va jalando o va así o va de B a A. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque esta cuerda jala precisamente al paracaídas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ahora sí me regreso.
la fuerza resultante R ejercida por el paracaídas, que es este, sobre la horquilla A. Es esta la horquilla A. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde va el paracaídas? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Yo ya me dicen que de aquí para acá, esta es R, ¿de acuerdo? Entonces repito, R ejercida por el paracaídas sobre, aquí está, la horquilla en A, forma un ángulo de 65 grados. Mi pregunta es, yo ya, entonces con la horizontal serían aquí 65 grados. ¿Hacia dónde va mi R? Hacia la derecha. ¿Ok? Si yo lo jalo hacia la derecha, estamos generando precisamente una situación contraria y eso es lo que hace que se mueva. Porque si yo lo hago hacia la izquierda, hacia abajo, ¿qué es lo que haríamos? Se caería, ¿de acuerdo? Entonces es lo que se conoce como que siempre tenemos una parte contraria para que se pueda mover. Por lo tanto, tiene que ser forzosamente identificado R como que va hacia la derecha, como dice su compañero. ¿Por qué? Porque es el aire, ¿sí? Entonces, este jala y este está haciéndolo de forma contraria para que pueda ser arrastrado. Repito, si yo lo hago hacia acá, pues, ¿qué es lo que haríamos? Pues lo estaríamos jalando, ¿no? Y de esa manera se caería la persona, porque tendríamos los dos vectores hacia acá. Entonces, uno va para acá, otro para abajo y otro a la derecha. Ya sabemos que están los tres vectores. Ahora, ¿cómo hago para que los pueda colocar dentro? ¿Sí? Ahora lo importante es generar un triángulo a partir precisamente de lo que tengo. ¿Y qué hago primero? Pues primero mi vertical, ¿de acuerdo? Ahí no hay de otra. Después yo voy a... Dígame. Una duda. Dígame. En este caso, el bote no afecta todo nuestro diagrama porque... No, porque por la ley de Newton es todo cuerpo que permanece en reposo o con una velocidad constante se mantiene igual. ¿De acuerdo? Son las dos opciones. Y recuerde que lo primero que nos dice, un bote jala a un paracaídas y a su pasajero a una velocidad constante. Les digo que esto es como un vehículo, ¿no? Es un vehículo X, vamos a pensar en un automóvil. Si ustedes van a una velocidad 100 kilómetros por hora constante, siempre va a ocurrir y siempre se va a mantener la gasolina y todo va constante. ¿Qué hace que disminuya? El freno. Entonces ya estoy cambiando mi vector de velocidad. ¿O qué puedo hacer? El acelerar. Entonces eso ya me aumenta. Quiere decir, al ser constante, que no me está afectando lo que está pasando dentro de mis vectores. Porque él va a decir, mientras yo aquí voy quiero ponerles, ya se manejan nudos, pero 100 kilómetros por hora. Como esto es constante, entonces, ¿cómo están trabajando todos? Pues este va para acá y este para acá. El peso no me cambia, la fuerza de la cuerda tampoco y la resistencia del paracaídas tampoco. Es como si esto estuviera aislado, por decirle de alguna manera, y esto está trabajando en forma conjunta. ¿Sí quedó claro? Sí, bueno. Listo. Bien, entonces vamos a hacerlo, chicos. Aquí yo tengo 550, todavía no toco nada. Después voy a colocar aquí es bien interesante también. Fíjense cómo vamos a hacer. Yo se me ocurrió ponerlo ahí, ¿no? Pero vean, uno va para acá y otro para acá. Entonces es interesante hasta saber cómo voy a hacer mi triángulo. Si yo lo hago aquí directamente, tendría que verificar cómo me quedan mis ángulos, ¿no? Entonces voy a dejarlo ahorita el vertical de lado, ¿sí? Y me voy a concentrar en mi resultante. Entonces me concentro en mi resultante, hasta el dibujito, lápiz, aquí, y me dice que esta con la horizontal tiene un valor de 65 grados. Y esta es R. Aquí lo voy a colocar para evitar los ángulos internos. Y después esta también sale donde inicia, recuerden que donde termina inicia, entonces es de aquí para acá.
Y de aquí yo voy a tener otro ángulo hacia acá, ¿sí? Un poquito más para después colocar mi vertical. Entonces, aquí yo voy a colocar mi vertical. Y este sería mi ángulo. Entonces, me dicen, voy a subirla un poco más para que el dibujo nos dé con la horizontal, me dice que es 30 grados. Para que sea más visual, voy a tratar de, aquí manejo esta, pero tengo que, permítanme, así y así, ¿de acuerdo? Este es vertical. Y la vertical vale 550 newtons. Esta también es muy interesante, precisamente por el ángulo que me está generando. Pero no me gusta mucho como me quedó. Ok, ya sé cómo la voy a hacer. Voy a cambiar, ¿sale? Quiero hacerlo más visual. Entonces, lo primero que voy a hacer, repito, nuevamente R. Después aquí, donde termina R, eso lo puedo hacer como yo quiera, ¿no? Coloco esta vertical aquí, es más fácil. Y luego yo coloco aquí el último vector, ¿sí? Entonces, ahora sí, aquí vale 550 newtons. Esta es R. Y esta respecto a la horizontal vale 65. Y esta vale aquí 30 grados, por eso la cambié. Respecto a la horizontal vale 30 grados. 30 grados, vean hacia dónde va. Esta va hacia acá, esta va hacia acá y esta va hacia abajo. Y esta, como es respecto a la horizontal, es 65, entonces de aquí a aquí son 35 grados. Bien. Por ángulos internos externos, aquí, de aquí a aquí son nuevamente 30 grados, siempre se los pongo para que lo identifiquen, y más es un ángulo recto, son 90, por lo tanto, todo esto desde aquí hasta acá son 120 grados. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto sería? 120 más 35, 155. Para 90, ¿cuánto sería? ¿25? 25. 25 grados. Profe, soy Víctor. Una pregunta. Dígame, Víctor. Por ejemplo, el triángulo forzosamente se tiene que hacer como de una manera. O sea, porque ve que al principio lo hizo como de No, otra lo manera. podemos haber hecho de varias ok. formas, Víctor, nada más que lo importante es identificarlo. Sí, yo lo hice un poquito aquí más rápido para que en clase me fuera más visual, Víctor. O sea, es decir, cómo queda este horizontal para que nosotros lo podamos compartir. Por eso lo puedo haber manejado externos e internos, pero era muy parecido también y ese triangulito, por eso lo hicimos así. Pero no hay ningún problema, mientras siga del mismo punto, aquí donde termina uno, comienza el otro, vean, va de arriba hacia abajo, y donde termina este, inicia el otro, y va de aquí para acá, ¿sí? Esa es la razón, Víctor, sin ningún problema. Vamos a ver entonces ahora, Gracias. para servirle, Víctor, R sobre, enfrente sería seno de 120. Y esto es igual a 550 sobre seno de 35. Y esto es igual a sería AB, tampoco lo conocemos, FAB sobre seno de donde estamos, sobre seno de 25 grados. Si quieren, podemos sacar también FAB, eso no importa, ¿no? Vamos a sacar, si quieren, los dos, FAB, aunque no nos lo piden, nada más están pidiendo R, si no estoy mal. No, están pidiendo los dos.
la tensión en la cuerda del remolque en AB y la magnitud de R. Entonces, vámonos primero por FAB. FAB. Lo único que tienen que hacer es despejar. Es decir, seno de 25 por 550 sobre seno de 35. ¿Eso cuánto les da? La FAB me dio 405.24. Ok, 405 newtons, ¿sí? Voy, 247, además reviso. Ok, 405, perfecto. Y despejando, entonces R tenemos que es seno de 120 por 550 sobre seno de 35. Da 830.42 newtons. Perfecto, 830 newtons, porque es el resultado final y es lo que nos da. Ok, entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Así es como nos queda. Inténtenlo hacer de otras maneras, como dice su compañero Víctor, y pueden encontrar ustedes el triángulo. Sumas, restas, aquí también, sumatoria de fuerzas en X, y aquí lo difícil era encontrar R, ¿no? Yo puedo aquí encontrar también sumatoria de fuerzas en X, pues sería por coseno, aquí por coseno, por seno, y aquí también. O sea, se puede hacer también por medio de triángulos. Yo lo puedo, si yo lo marco aquí directamente en un, que muchos alumnos hacen eso, dice, bueno, vamos a ver cómo está. Esto va para acá y mide 65 grados. Este va para acá y mide respecto a la horizontal, recuerden que es esta, pero yo lo ángulo externo interno es lo mismo, aquí serían 30 grados, y esta hacia abajo y tiene un valor de 550 newtons. También lo pudieron haber hecho de esa manera, sin ningún problema, ¿no? Lo importante era identificar las variables, cómo se encuentran, y esa es la otra forma donde lo podemos manejar o trabajar también de esa manera. Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿No? Por el momento todo bien. Creo que sí, tienen dudas, mi compañero. Adelante. Soy ahí, profe. Nada más, ¿por qué dijo que la tensión de la cuerda AB va hacia abajo y no hacia la derecha? Ok, va hacia abajo AB porque me dice que la fuerza AB. Entonces, si se fija, esta cuerda está jalando. Es como si trajera usted un costal acá arriba. Entonces, esta jala y esta empuja hacia arriba, ¿no? Entonces, forzosamente el aire entra por acá y esto me está generando un vector hacia arriba. Digamos que la resultante es lo más fácil de encontrar. Eso por un lado. Aparte, el mismo libro me dice que va de A a B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, iría de A a B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto jala todo lo que es el paracaídas. Y esto nada más se mantiene en equilibrio, que es el peso. Entonces, aquí hay por dos razones. Una, el libro me dice que es de A a B, y la otra es la que contrasta, porque esto es el aire y va generando un vector hacia acá, y este es el que tiene que jalarlo. Porque si yo la hago hacia arriba, pues lógicamente no habría ninguna forma, porque esa es una velocidad constante y ya no se tendría en equilibrio, porque esto va a una velocidad constante y el equilibrio del cuerpo ya no sería equilibrio porque las dos fuerzas irían hacia arriba. Y veríamos a ver qué es lo que estaría pasando, pero ya no habría equilibrio en ese sentido. Por eso el equilibrio es que una va hacia abajo, otra va hacia arriba y otra va hacia abajo. ¿De acuerdo? Estas son las razones. ¿Alguien más? Bueno, antes, si tienen alguna otra duda, si quieren hacer copia de pantalla, y me voy a ir a los 3 pizarrones. Aquí está 1, 2 y 3. Muy bien, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar. Se la pasen muy bonito el día de hoy. Disfruten su día con su familia, con sus seres queridos. Que la pasen muy bien y los espero el próximo miércoles. Con toda confianza, si todavía el miércoles tienen alguna duda, me suben el dibujito y lo analizamos, cualquiera que haya sido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Para que Feliz día, profe. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.